Muy buenas tardes a todos. Les damos la bienvenida a una nueva versión de nuestra edición semanal, donde vamos a revisar los principales movimientos de mercado, datos económicos y noticias publicadas la semana pasada. En cuanto a los principales índices financieros, podemos ver que fue una semana mixta, con Donald Trump sacudiendo a los mercados al lanzar un aumento de aranceles del 25% para México y Canadá y 10% para China. Así, las acciones globales retrocedieron un 0,44% y los commodities en 1,02%. Por el lado de las divisas, vimos una apreciación del dólar a nivel global del 0,86%, continuando con su racha apreciativa que se había visto post-elecciones estadounidenses, mientras que las monedas emergentes se depreciaron un 0,69%. En el plano local, vimos comportamientos al alza en general, con el IPSA mostrando uno de sus mejores rendimientos en 1,85%, seguido por el peso chileno que se apreció en un 0,23%, siendo la moneda emergente con segundo mejor performance en la semana, seguido del real brasilero. Por su parte, la renta fija nacional evidenció una baja del 0,24%. Por el lado de las acciones a nivel global, podemos ver retornos mixtos para los mercados desarrollados y positivos para emergentes. En los mercados desarrollados vemos a Japón, Reino Unido y Europa positivos en 1,7, 1,51 y 0,36% respectivamente. Lo anterior, luego de que en Japón lograra sorprender al mercado con una variación positiva a la inflación de 3,4%, lo que afecta de forma positiva, valga la redundancia, a las acciones de riesgo, teniendo en consideración que el problema japonés va en una economía deflacionaria. Recordar de igual forma que la semana antepasada el Banco Central del país decidió aumentar su tasa de referencia en 25 puntos base. Desde Europa vimos un Banco Central que actuó en línea con lo esperado por el mercado, manteniendo su tasa de referencia en 2,65%. Además, se observaron datos de crecimiento que estuvieron por debajo de lo proyectado por los analistas en 10 puntos base en el último trimestre, siendo de 0,9% para el último cuarto del 2024. Por su parte, en emergentes, se observó una notoria alza de la TAM en 1,88% en la semana, luego de que la producción de cobre superara con creces lo esperado con un aumento de 14,3% en nuestro país. Además, vimos un Banco Central hawkish, quien decidió mantener por unanimidad la tasa de política monetaria. Pasando a la renta fija global, vemos retornos positivos en desarrollados y emergentes. Para desarrollados, destacó el alza de investment grade en 0,17%. Por su parte, desde emergentes se observaron alzas más notorias, con la TAM mostrando un alza de 0,6% y high yield en 0,53%. Desde un espectro general, las divisas se observaron negativas, con una fuerte depreciación de 1,98% del peso mexicano luego de anuncios del presidente estadounidense al imponer un alza de aranceles del 25%, lo cual también afectó al dólar canadiense, país que sería afectado en la misma magnitud. Por su parte, el dólar australiano también mostró una fuerte depreciación del 1,52%, luego de que la inflación en el país estuviera de acuerdo con lo anticipado por los analistas. Durante la semana, los commodities mostraron retornos mixtos. En el sector de los metales se observaron mayoritariamente incrementos, destacándose un alza del 2,35% en la plata y del 1% en el oro y el hierro. En lo que respecta a la variación de la plata, se ven perspectivas bastante sólidas en un contexto de preocupación ante la posibilidad de que el presidente Donald Trump haya impuesto el sábado pasado aranceles del 25% a Canadá y México, debido a la entrada de inmigrantes ilegales y del opoide fentanilo de la economía estadounidense. El incremento de la incertidumbre geopolítica ha favorecido a los metales preciosos como la plata. En cuanto al oro, los bancos centrales a nivel mundial han aumentado sus reservas con el propósito de diversificar sus activos y reducir la dependencia del dólar estadounidense. Por otro lado, el cobre registró una caída del 2,46%. El martes de la semana pasada, Donald Trump anunció planes para imponer aranceles sustanciales a las importaciones de acero, cobre y aluminio, con el objetivo de fortalecer la extracción de recursos y la industria manufacturera en Estados Unidos, lo que impactó en el precio de este metal. En el ámbito energético, se registraron resultados negativos, con una caída del petróleo en 2,85%, cerrando la semana en $73,81 el barril. No obstante, a diferencia de los metales, Trump aclaró que las tarifas aplicadas a México y Canadá, que comenzarían a regir desde ahora, no tendrían ningún impacto en el petróleo. Además, la semana pasada, el presidente le exigió a la OPEP que bajara los precios de los commodities en su próxima reunión, la cual es hoy, lunes 3 de febrero. El gas natural estadounidense registró un descenso de 0,97%.
atribuido a pronósticos meteorológicos templados para febrero, los cuales podrían limitar la demanda de calefacción, ejerciendo presión sobre los precios a pesar de las recientes reducciones en los niveles de almacenamiento. Aunque el déficit de almacenamiento proporciona cierto respaldo, los operadores están centrando su atención en los próximos patrones climáticos, que parecen menos favorables para los precios. Por el lado de los commodities de agricultura, los retornos fueron mixtos. La soya y el maíz presentaron desempeños de menos 1,3 y menos 0,92% respectivamente, mientras que el trigo mostró un aumento del 2,85%. La sequía en Argentina representa una amenaza creciente para los cultivos de maíz y soja en el país. Se espera que el clima cálido y seco se intensifique en las próximas semanas, lo que representa una tendencia muy negativa y la esperanza de mejores lluvias se postergará hasta mediados de febrero. En cuanto al trigo, se redujo el pronóstico para las exportaciones rusas para el año comercial actual en 42,8 millones de toneladas métricas, ahora 3,2 millones de toneladas métricas por debajo de la estimación del Departamento de Agricultura USDA. En cuanto a las noticias de las semanas, tenemos que en primer lugar el presidente Donald Trump lanzó la primera fase de su ofensiva arancelaria con gravámenes del 25% a las importaciones de Canadá y México y 10% para China. Con esta medida cumplió su amenaza de castigar a los socios comerciales que, según él, no han hecho lo suficiente para frenar la inmigración ilegal y el tráfico de drogas. El sábado, Trump firmó las órdenes arancelarias según funcionarios de la Casa Blanca que hablaron bajo anonimato. Las medidas incluyen cláusulas de represalia que permitirían aumentos adicionales en el caso de que los países afectados respondan de la misma manera. A pesar de que Canadá y México tomaron medidas para abordar las preocupaciones de Trump, el presidente aseguró que nada lo detendrá. Por su parte, el impuesto a las importaciones de energía canadiense se redujo al 10%, según un funcionario de la Casa Blanca. No obstante, la medida podría poner graves repercusiones económicas, especialmente en regiones de Estados Unidos como el noreste y el noroeste, que dependen del suministro energético de Canadá. Expertos de la industria petrolera advierten que un aumento del 10% en el costo del petróleo afectaría a las refinerías del Medio Oeste, que tienen pocas alternativas de suministro a corto plazo. Tras la imposición de aranceles, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció el lunes que, después de una conversación con Donald Trump, los aranceles contra su país se retrasarán un mes. Entre comillas, se pone en pausa los aranceles por un mes a partir de ahora, describió Sheinbaum en Twitter, lo que provocó un repunte de 0,8% en el peso mexicano. Trump confirmó la información en sus redes sociales y agregó que espera nuevas rondas de negociación mientras intentamos llegar a un acuerdo entre los dos países. Durante la llamada telefónica, Sheinbaum y Trump acordaron que lograrán trabajar conjuntamente en comercio y seguridad. Como parte del acuerdo, México reforzará su frontera con Estados Unidos con 10.000 oficiales de la Guardia Nacional para combatir el tráfico de drogas, especialmente el fentanilo. A cambio, Estados Unidos se comprometió a tomar medidas para evitar el tráfico de armas de alto calibre hacia México. Sin embargo, Sheinbaum advirtió que, si finalmente se aplicaran los aranceles, su gobierno responderá con medidas equivalentes. Aunque no detalló cuáles serían, aseguró que su secretario de Economía ya está evaluando opciones tanto arancelarias como no arancelarias. Mientras México logró un respiro momentáneo, Canadá y China respondieron de inmediato con medidas de represalia. El primer ministro canadiense Justin Trudeau anunció aranceles del 25% sobre sus productos estadounidenses por un valor de 155.000 millones de dólares canadienses, equivalente a 106.000 millones de dólares. China, por su parte, advirtió que impondrá contramedidas correspondientes a los aranceles del 10% impuesto por Trump, aunque no detalló de inmediato sus nuevas medidas. Trump no solo apuntó a estos tres países, advirtió que Europa también está en su mira, lo que añade más incertidumbre al panorama económico mundial. Las medidas arancelarias de Trump podrían afectar el PIB de Estados Unidos en un 1,2% y aumentar el índice de precios al consumidor en 0,7%, según las estimaciones del mercado. La economía canadiense, en particular, podría sufrir un impacto severo, similar al de la pandemia del COVID-19. Según economistas, los aranceles del 25% sobre productos canadienses y la respuesta de Trudeau con aranceles equivalentes reduciría el crecimiento del PIB real entre 2 y 4 puntos porcentuales. En una economía que se proyectaba a crecer un 1,8% en el 2025,
Esto podría significar su primera contracción anual en 16 años, fuera de la pandemia. Además, se espera un aumento de la inflación por encima del 2% fijado por el Banco de Canadá, un incremento en la tasa de desempleo y una mayor debilidad del dólar canadiense. Mientras tanto, los mercados financieros observan de cerca las repercusiones de la guerra comercial. Las medidas entrarán en vigor a las 12:01 am del martes, es decir, mañana, dejando un margen mínimo para negociaciones de última hora. El anuncio del fin de semana retrasará la reacción de los mercados hasta el lunes. En cuanto a la segunda noticia de la semana, tenemos que el índice mensual de actividad económica registró un notable crecimiento del 6,6% en diciembre del 2024 en comparación con el mismo mes del año anterior, informó el Banco Central. Esta expansión superó todas las proyecciones y se convirtió en la mejor cifra en casi 3 años. En términos desestacionalizados, la actividad económica aumentó un 0,9% respecto al mes anterior y acumuló un crecimiento de 4,3% en 12 meses. Además, diciembre de 2024 contó con 2 días hábiles más que el mismo mes del 2023, lo que también contribuyó al resultado. El crecimiento del IMASEC se explicó por el desempeño positivo en todos sus componentes, en especial al impulso en el sector frutícola y a la minería. En términos desestacionalizados, la expansión estuvo liderada por la minería y el comercio, señaló el Banco Central en su comunicado. Las cifras superaron ampliamente las expectativas del mercado, luego de los sólidos datos de actividad reportados el viernes. Los analistas anticipaban un crecimiento superior al 4% en diciembre. La encuesta de Bloomberg refleja un consenso de 4,5%. Sin embargo, el desempeño económico superó todas las estimaciones. Con este resultado, la economía chilena habría cerrado el 2024 con un crecimiento anual del PIB del 2,5%, superando las proyecciones del Banco Central y del Ministerio de Hacienda, que esperaban un 2,3% y 2,4% respectivamente. En diciembre, la producción de bienes creció un 13,3% interanual, impulsada principalmente por la minería y el sector frutícola. En este último, destacó la producción de cerezas, mientras que en la minería la extracción del cobre y el litio lideró el crecimiento. Además, la industria también contribuyó con una mayor producción de alimentos y combustibles. En términos desestacionalizados, la producción de bienes aumentó un 2,3% respecto al mes anterior. Por su parte, el comercio también tuvo un crecimiento del 10,6% interanual, con resultados positivos en todos sus segmentos. En el comercio mayorista se destacó el impulso de las exportaciones de frutas, mientras que en el minorista las ventas de grandes tiendas, establecimientos especializados en vestuario y plataformas de venta online fueron los principales motores. Ajustadas por estacionalidad, las ventas del comercio crecieron un 2,7% frente a noviembre. El sector de servicios registró un crecimiento del 2% interanual, impulsado por el transporte vinculado al comercio exterior y a los servicios empresariales. No obstante, en términos desestacionalizados, este sector no mostró variación respecto al mes previo. Con estos resultados, la economía chilena cierra el año con un desempeño mejor al esperado, impulsado por un dinamismo en la producción de bienes, el comercio y la minería. A la espera de los datos oficiales del PIB, el panorama económico refleja un cierre del 2024 con una mayor solidez de lo previsto. Como tercera noticia, tenemos que en Estados Unidos fue una semana cargada de datos relevantes, en donde partiendo la semana vimos una Reserva Federal hawkish, que decidió mantener su tasa de política monetaria dejándola en un rango de 4,25 y 4,5%. El voto, que fue unánime por parte de la Reserva Federal, estuvo en línea con las expectativas de mercado luego que la institución declarara de que la inflación sigue siendo algo elevada y que la tasa de desempleo se ha estabilizado a un nivel bajo. En cuanto al índice de precios de gasto en consumo personal, PCE por sus siglas en inglés, registró un aumento del 0,26% mensual en diciembre, mientras que el PCE subyacente avanzó un 0,16%, ambos en línea con las expectativas de mercado. Esto llevó al promedio móvil de 6 meses del PCE general al 2,18% desde el 1,9%, mientras que el PCE subyacente se desaceleró ligeramente a 2,3%. Como resultado, el PCE general cerró el 2024 con un incremento interanual del 2,6%, sin cambios respecto al cierre del 2023. En tanto, el PCE subyacente terminó el año en 2,8% por debajo del 2,9% registrado en el 2023. Los datos de diciembre mostraron una composición menos favorable en comparación con noviembre,
principalmente debido a una aceleración en los precios de servicios, que aumentaron 0,3% mensual frente al 0,16% del mes anterior. Este incremento se reflejó en mayores costos en los servicios de transporte, vivienda y atención médica. Los servicios de transporte pasaron de 0,05 a 1,66% mensual, mientras que los de vivienda y servicios públicos aumentaron del 0,21 a 0,34% mensual. El índice Supercore, servicios subyacentes sin vivienda, aumentó 0,28% mensual, por encima del 0,15% en noviembre, lo que elevó su promedio móvil de 6 meses ligeramente a 3,08 desde el 3,04%. A pesar de que la cifra general estuvo dentro de lo esperado, la composición del informe de diciembre resultó menos favorable que la de noviembre, lo que refuerza la idea de que el proceso de desinflación avanza con mayor lentitud. Para 2025, factores como la estacionalidad desfavorable de los precios en la primera mitad del año, la resiliencia de la actividad económica y los posibles efectos de las políticas de administración de Donald Trump añaden un mayor grado de incertidumbre al panorama inflacionario. En este contexto, nuestro equipo Macro Research proyecta un PCE general que cerrará el año en 2,4 interanual, mientras que el PCE subyacente alcanzará el 2,5%. Luego, el día jueves se dieron a conocer las cifras de crecimiento del país, que no solo estuvo por debajo de lo esperado por el mercado en 30 puntos base, ubicando en 2,3% para el último trimestre, sino que la cifra también mostró un fuerte déficit comercial de diciembre y una menor inversión privada en el último trimestre. La lectura preliminar del PIB del cuarto trimestre del 2024 mostró un crecimiento anualizado del 2,3% trimestral, ligeramente por debajo de las expectativas del mercado de 2,7% trimestral, pero en línea con la proyección de la Reserva Federal de Atlanta. Con este resultado, el PIB creció un 2,8% en 2024, dejando un arrastre estadístico del 1% para el 2025. La leve sorpresa negativa se debió a una reducción de inventarios mayor a la esperada, lo que restó 0,93 puntos porcentuales al crecimiento del PIB en comparación con la proyección de la Fed de Atlanta, que era de menos 0,56 puntos porcentuales. El consumo personal se aceleró del 3,7 al 4,2% trimestre anualizado, marcando el mayor incremento trimestral desde el primer trimestre del 2023. Este resultado fue impulsado por un sólido y generalizado crecimiento en el consumo de bienes, más 6,6% trimestral anualizado. Tanto los bienes durables como los no durables registraron avances significativos, con los durables aumentando abruptamente 12,1% trimestral anualizado, mientras que el consumo de servicios subió 3,1% trimestral anualizado. Creemos que esta fuerte aceleración en la demanda de bienes duraderos o durables hacia fin de año puede estar relacionada con compras anticipadas ante posibles aumentos de precios derivados de las políticas arancelarias de la nueva administración. Mientras tanto, el PCE subyacente anualizado del cuarto trimestre del 2024 estuvo en línea con las expectativas, aumentando 2,5% trimestral anualizado en comparación con el 2,2% del tercer trimestre, lo que señala una ligera aceleración. Nuestra visión, o la visión de nuestro equipo Macro Research sobre el dato del PIB, refuerza la resiliencia de la actividad económica, impulsada principalmente por el consumo de hogares, que registró un crecimiento trimestral más fuerte del año en el cuarto trimestre, a pesar de condiciones financieras aún ajustadas. Para el 2025 se proyecta otro año de crecimiento del PIB por encima del potencial, respaldado por un bajo nivel de desempleo y un aumento de la riqueza de los hogares debido al buen desempeño del mercado de capitales y al alza en los precios de vivienda, factores que seguirán impulsando el consumo. No obstante, persisten riesgos a la baja. Las políticas migratorias más estrictas podrían desacelerar el crecimiento de la fuerza laboral y afectar la demanda interna. Además, las condiciones financieras restrictivas, a pesar de los recortes de la Reserva Federal, podrían seguir ejerciendo presión sobre la economía a lo largo del año, debido a los efectos acumulativos del ajuste monetario previo. Como cuarta noticia, tenemos que la semana pasada fue una semana marcada por decisiones de política monetaria alrededor del mundo, comenzando con la Reserva Federal, como fue mencionado. El Comité Federal del Mercado Abierto, FOMC, decidió mantener la tasa de fondos federales sin cambios en un rango de 4,25 y 4,5%, marcando su primera pausa tras 3 recortes consecutivos en 2024. El comunicado reflejó un ajuste en la evaluación de la inflación
y el mercado laboral, destacando que los riesgos a la baja para el empleo han disminuido, pero que la inflación sigue siendo algo elevada. La Fed eliminó la afirmación de que la inflación se aceleraba en un objetivo del 2%, lo que indica una postura más hawkish en cuanto a riesgos inflacionarios a corto plazo. En cuanto al mercado laboral, la Fed cambió su lenguaje, pasando de el mercado laboral se ha relajado a la tasa de desempleo se ha estabilizado a niveles bajos y las condiciones laborales siguen siendo sólidas. Esto sugiere que la preocupación por un debilitamiento adicional del mercado laboral ha disminuido. Sin embargo, el presidente Powell aclaró que la Fed no está apresurada por ajustar las tasas y que evaluará los datos económicos y de inflación antes de tomar decisiones adicionales, manteniendo un enfoque equilibrado. Sobre las políticas migratorias y arancelarias, Powell señaló que la Fed está monitoreando de cerca su impacto en la economía, aunque aún no se tienen suficientes datos para evaluar su efecto en la inflación. En términos de perspectivas futuras, se espera que la Fed mantenga las tasas sin cambios durante la mayor parte del año, con la posibilidad de reahondar el ciclo de recortes a finales del 2025, alcanzando una tasa de 4,1% para fin de año. Para 2026 se anticipan 2 recortes adicionales con una tasa terminal del 3,6%. Luego, desde Europa vimos una decisión que fue en el mismo sentido, manteniendo la tasa de depósitos en 2,75%. Por su parte, en el plano local, vimos que el Banco Central de Chile decidió por unanimidad mantener la tasa de política monetaria en 5%, lo cual era ampliamente anticipado. La principal novedad es que adoptó un tono claramente más hawkish. En el comunicado se señala que los riesgos para la inflación han aumentado, lo que refuerza la necesidad de cautela, lo cual difiere del mensaje del informe de política monetaria que destacaba que los riesgos de inflación solo estaban inclinados al alza a corto plazo. Además, se indicó que los movimientos futuros de la MPR, la tasa de política monetaria, dependerán del escenario macroeconómico, eliminando el sesgo a la baja que había predominado durante el ciclo de recortes y reemplazando por una postura neutral. Probablemente el principal factor detrás de este giro hawkish es el aumento de algunas medidas de las expectativas de inflación a 2 años, lo cual se reconoce en el comunicado. Además, se menciona la depreciación del tipo de cambio, CLP, y el aumento de los precios del petróleo desde la última reunión. También se destaca que los indicadores de actividad económica han sido algo mejores de lo esperado, aunque se menciona que la demanda interna evoluciona según lo previsto. En general, este tono más hawkish está alineado con la expectativa de nuestro equipo Macro Research de que solo se realizará un recorte de la tasa al final de año o incluso ninguno. Sin embargo, como BTG creemos que la adopción de una postura neutral impulsará las expectativas de incrementos de tasas en los próximos trimestres, algo que se cree que no ocurrirá a menos de que la demanda interna, especialmente el consumo privado, repunte significativamente a lo largo del año. Ya para terminar nuestro weekly, vemos que el mercado estará atento al reporte de resultados de gigantes como Alphabet y Amazon para el día martes y jueves respectivamente. En cuanto a los resultados de la semana pasada, vimos que para el cuarto trimestre del 2024 los resultados fueron más bien mixtos para las grandes tecnológicas. Tesla reportó ingresos de 25.707 millones de dólares, un aumento del 2% respecto al año anterior, pero con un EBIT que cayó en un 23%, alcanzando solo 1.583 millones de dólares, lo que estuvo por debajo de las expectativas, y un BPA que bajó un 71% con solo 0,66 dólares. Microsoft también enfrentó desafíos, con un crecimiento del 12% en ingresos, alcanzando los 69.600 millones de dólares, pero con una desaceleración en el crecimiento de su negocio de datos en la nube y una caída en el precio de sus acciones del 4%. Meta destacó con un sólido aumento interanual del 21% en ingresos, alcanzando 48.390 millones de dólares y un BPA de 8,02 dólares. Por encima de las expectativas, impulsado por su enfoque de inteligencia artificial y publicidad digital. Apple, por su parte, cerró 2024 con un récord en ventas de 124.300 millones de dólares, impulsado por su negocio de servicios. El beneficio para el trimestre aumentó un 7%, alcanzando los 36.330 millones de dólares. En cuanto al desempeño de las acciones, vemos que en el mercado de las acciones norteamericanas, Royal Caribbean Cruises lideró la semana con un alza del 14,86%,
en línea con su desempeño anual, que acumula una ganancia superior al 100%. En segundo lugar estuvo International Business Machines Corp, IBM, quien cerró la semana con un aumento del 13,75% tras superar las expectativas del mercado con sus resultados. También al alza se encuentra Franklin Resources, que finalizó la semana con una subida del 10,7%, respaldada por sólidos ingresos de $365 millones, frente a los $296 millones del año anterior. Por otro lado, entre los peores desempeños del índice, Dexter Outdoor Corp encabezó las caídas con un retroceso del 18,33%. Le sigue Nvidia, que perdió 15,87% en medio de la mayor caída bursátil con una sola jornada de su historia, con una disminución cercana a $600 mil millones en su valor de mercado, tras conocerse avances en modelos de inteligencia artificial por parte de la empresa china DeepSeek. En tercer lugar estuvo Super Microcomputer, quien experimentó una baja del 14,28% en un contexto similar a Nvidia. En el mercado de las acciones chilenas, Clínica Las Condes lideró la semana con un alza del 20,46%, impulsada por el nombramiento de Pablo Yarumch como nuevo gerente general y Emilio Santalices como nuevo director médico. Le sigue Sonda, empresa especializada en la transformación digital y soluciones tecnológicas, que avanzó un 11,3% tras reportar un aumento del 14% en su EBITDA. En tercer lugar estuvo Socobesa, que registró un incremento del 8,94%. En cuanto a las mayores bajas, Empresas Copec tuvo el peor desempeño de la semana, con una caída del 3,5%. Le sigue CMPC, quien retrocedió un 2,67% tras presentar resultados inferiores a las expectativas de mercado. Tercer lugar, Embotelladores Andinas disminuyó un 2,34%. En cuanto a los datos económicos, vemos que hoy se publicó el dato de actividad económica, más conocido como IMASEC, que superó con creces lo que estábamos esperando. El día de mañana tendremos datos de PMI en China, luego posteriormente el día miércoles veremos datos de PMI compuesto en la eurozona, así como datos de PPI. Posteriormente el día jueves tendremos el dato de salario nominal en nuestro país, así como la tasa de política monetaria en México. Finalmente terminaremos las semanas con datos de inflación en nuestro país, así como datos de la balanza comercial. También mencionar que tendremos los datos de contrataciones agrícolas y no agrícolas y datos de contrataciones privadas en Estados Unidos, donde se anticipa una variación o una creación de empleo de 170.000 empleos, por debajo de los 256.000 empleos creados en el mes anterior. Muchas gracias a todos por su atención. Nos vemos el próximo lunes en una nueva versión de nuestra edición semanal. Recuerden que ante cualquier duda o requerimiento, nuestros canales de atención están siempre abiertos para ayudarlos. Que tengan una muy buena semana.